Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Domingo 16 de julio. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación, expectante, está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó
y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no tenía profundidad, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. La sembrada entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, muchas bendiciones, mucha paz de parte de Dios. Hoy damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque sigue manifestando hoy en su liturgia de la palabra, en este 15º domingo del tiempo ordinario, en este ciclo A. Hoy nos enseña desde el Evangelio cómo nosotros hoy somos tierra en la que Él siembra su palabra. Sin embargo, hay distintos tipos de tierra, hay distintos tipos de espacio donde puede caer la palabra de Dios. Y hoy la interrogante es: ¿cuál de esos lugares estamos dispuestos o queremos ser nosotros? Queremos ser una tierra en la que la palabra de Dios caiga, pero no tenga ningún tipo siquiera de quedarse, de germinar, porque es como si cayera a orillas del camino. ¿Cómo podemos nosotros simplemente rechazar la palabra de Dios si así lo queremos? Sin embargo, tenemos que preguntarnos si queremos ser esos que rechazan inmediatamente la palabra de Dios, o si queremos ser nosotros aquellos que escuchan esa palabra te marca.
Recuerdo mucho tantas personas que hacen uno de estos retiros hermosos que nos llevan a una experiencia edificante de Dios, a una experiencia impactante de Dios. Dígase los cursillistas, dígase Maús, dígase tantos retiros de estos que nos llevan a esta hermosa experiencia de Jesús. Pero podemos caer en la tentación de escuchar esta palabra con alegría, pero no tener raíces. Por eso no podemos quedarnos simplemente en esta experiencia impactante, sino que tenemos que buscar más allá. Tenemos que ir a nuestras parroquias, tenemos que ponernos a la disposición, tenemos que entrar en una dinámica pastoral para poder ir echando esas semillas que necesitamos para ir profundizando. De este mismo modo, mis queridos hermanos, hermanas, podemos ser esas tierras, podemos ser esas semillas que caen, pero que son arrogadas, son arropadas por las situaciones de la vida. Qué difícil cuando nosotros intentamos acercarnos a Dios, pero los afanes del mundo, ese afán por el dinero, por el tener, por el poder, nos ahogan y no nos permiten vivir como nos enseñó el mismo Francisco de Asís, ese santo de cada uno de nosotros, que nos enseñó a vivir en la pobreza, a rechazar todo lo humano, todo lo material, con tal de ganar a Dios y utilizar solo lo necesario para mantenerme cerca de Dios. La ambición nos aparta de Dios. La ambición nos aparta de aquel que nos quiere pobres, de aquel que nos quiere libres, de aquel que nos quiere enteramente para Él. Pero ojo, cuando hablamos de pobreza, no hablamos necesariamente de falta de bienes materiales, sino de esa entrega que a veces hacemos a solo los bienes materiales, a los bienes materiales en sí mismos, como si fueran un fin y no como si fueran un medio. Por eso el llamado que hoy tenemos realmente es hacer esa tierra fértil, esa tierra donde cae la semilla, donde da fruto. ¿Y cómo podemos nosotros dar frutos? Solo es posible dar frutos en la medida en que nos acogemos a ese servicio, a esa acción pastoral en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros sectores. Ahí donde el Señor nos pone, es que debemos nosotros cumplir su voluntad. Ya lo dice la primera lectura que hemos escuchado. Mi palabra no cae y vuelve vacía. No. ¿Y por qué no vuelve vacía? Porque ha escuchado, ha cumplido mi mandato, ha obedecido mi voluntad. De modo que si nosotros queremos dar auténticos frutos divinos, tenemos que escuchar y cumplir la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor en este día, que Él nos llene de esa gracia que necesitamos, de esa fuerza, de ese Espíritu Santo, para escuchar su palabra, para ponerla por obra y así dar frutos al 100, al 60, al 30, según la capacidad, según lo que el Señor nos esté pidiendo. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y les acompañe siempre. No